Quiero saber qué guardaba Gaspar bajo llave. Cada vez a doña Victoria. Tal vez ha llegado el momento de comprobar si está en su poder. Si me disculpan, he de seguir con la faena. Casi como un hermano mayor. Está claro que... Y no será porque hacía mucho tiempo que no te veía. No. No es eso, no es eso. Bueno, a ver, ¿la estampabas o no la estampabas? Sí, la estampaba, sí. ¿Y tú te estás olvidando de que me llamabas Conocí a otro hombre. Tampoco es eso, Pepa. Desde que volvió al valle, es un muchacho. Martín no va a volver a ser el mismo. Lo lamento mucho. Ni en el valle, ni en todo el reino. ¡Alejo! ¿Desearías ser algo más que un simple mozo? Más incluso que un lacayo. No sé. No quieres ser mayordomo para no deberme nada. Para alejarte de... ¿Pudo serle de utilidad en algo más? No, puede retirarse. Con su permiso les dejo solas. Don Eduardo. Se acatan. Está usted llegando demasiado lejos. El capítulo 338 de Valle Salvaje se construye como una antesala decisiva, donde las tensiones acumuladas dejan de ser silenciosas para transformarse en ultimátums abiertos. Cada línea narrativa avanza hacia un mismo punto, la imposibilidad de seguir sosteniendo el orden del valle mediante el miedo y el castigo, la búsqueda de la caja de Gaspar, las sospechas que rodean a Braulio y la fragilidad emocional de personajes como Martín revelan que el pasado sigue vivo, reclamando respuestas que nadie ha querido dar. Luisa emerge como el eje moral del episodio. Su reacción ante la notificación del castigo no es de sumisión, sino de dignidad serena. Al aceptar la condena sin doblegarse, deja en evidencia la crueldad de un sistema que necesita humillar para afirmarse. Su fortaleza silenciosa no solo conmueve a quienes la rodean, sino que se convierte en el detonante de una reacción mayor, especialmente en Adriana. Adriana, hasta ahora contenida por la prudencia, cruza finalmente la línea del desafío directo. Su enfrentamiento con José Luis redefine las reglas del juego. Al poner sobre la mesa la pérdida del hijo y del nieto, traslada el conflicto del terreno político al emocional, donde el duque se muestra más vulnerable. Esa amenaza no es un arrebato, sino una decisión consciente que demuestra que ya no está dispuesta a negociar su dignidad ni su futuro. José Luis, por su parte, queda expuesto como un hombre atrapado por su propio método de gobierno. Acostumbrado a imponer, descubre que hay pérdidas que el poder no puede compensar. El castigo de Luisa, pensado como un gesto de autoridad, se transforma en un riesgo personal que amenaza con aislarlo definitivamente. Por primera vez, el miedo no está solo del lado de los castigados. Así, el capítulo cierra con una sensación de inminencia. Nada ha estallado todavía, pero todo está preparado para hacerlo. Las advertencias se han pronunciado, los límites se han marcado y las decisiones pendientes ya no admiten aplazamientos. Valle Salvaje entra en una fase donde cada acto tendrá consecuencias irreversibles y donde el poder deberá enfrentarse finalmente a su mayor enemigo, la verdad y el afecto que no puede controlar. El enfrentamiento entre Adriana y José Luis no fue impulsivo, aunque naciera de la rabia. Adriana llegó a la casa grande con el paso firme de quien ya ha asumido las consecuencias de sus actos. No pidió audiencia ni anunció su presencia. Entró directamente al despacho, interrumpiendo una conversación que José Luis mantenía con un administrador. El duque levantó la vista con sorpresa y molestia, pero bastó cruzar miradas para comprender que aquella visita no era negociable. Adriana fue directa. No habló de rodeos ni de formalidades. Le dijo que el castigo impuesto a Luisa era injusto, desproporcionado y cruel, y que no estaba dispuesta a permitir que se ejecutara. José Luis reaccionó con frialdad, recordándole su posición y la autoridad que le confería el ducado. Intentó reducir sus palabras a una impertinencia, a una intromisión impropia de alguien sin poder real. Adriana no se amilanó. Sabía que esa respuesta era esperable,
Entonces pronunció las palabras que José Luis no esperaba oír. Le advirtió que, si Luisa era castigada públicamente, él no volvería a ver ni a ella ni al nieto que estaba por nacer. La frase cayó como un golpe seco. Por primera vez en la conversación, José Luis perdió la compostura. Se levantó de su asiento, acusándola de chantaje y de traición. Adriana sostuvo la mirada, no negó la amenaza. La reafirmó como una promesa. Explicó que había soportado demasiadas humillaciones y silencios, que había intentado actuar con prudencia y respeto, pero que aquel castigo marcaba un límite infranqueable. No estaba dispuesta a criar a su hijo en un lugar donde la injusticia se utilizaba como espectáculo y donde el miedo era la herramienta principal de gobierno. José Luis intentó responder con argumentos de poder y tradición, pero Adriana lo interrumpió. Le dijo que el poder sin humanidad estaba condenado a quedarse solo. El intercambio se volvió tenso, cargado de reproches acumulados. José Luis habló de sacrificios necesarios para mantener el orden. Adriana replicó que ese orden solo se sostenía sobre el sufrimiento ajeno. Le recordó que, si perdía a su hijo y a su nieto, no habría ducado que llenara ese vacío. Aquella afirmación tocó una fibra sensible. El duque se quedó en silencio durante unos segundos que parecieron eternos. Adriana no esperó una respuesta inmediata. Sabía que había plantado una semilla peligrosa, pero también necesaria. Antes de marcharse, dejó claro que no se trataba de una amenaza vacía. Si Luisa era castigada, ella desaparecería del valle y José Luis cargaría con esa pérdida para siempre. Se dio la vuelta y salió sin mirar atrás, consciente de que había cruzado un punto de no retorno. José Luis quedó solo, enfrentado a una decisión que no había previsto. La autoridad que siempre había ejercido mediante el miedo se veía ahora cuestionada desde un lugar distinto: el afecto y la pérdida. Por primera vez, comprendió que su poder tenía límites reales. El castigo de Luisa, pensado como demostración de fuerza, podía convertirse en el detonante de una fractura irreversible. Mientras Adriana abandonaba la casa grande, el valle parecía contener la respiración. La frase "no nos volverá a ver" resonaba como una advertencia definitiva. Nada estaba decidido aún, pero el equilibrio había cambiado. El poder ya no se medía solo en órdenes, sino en lo que se estaba dispuesto a perder. Y José Luis, acorralado por sus propias decisiones, debía enfrentarse a la verdad más incómoda de todas. La duda comenzó a instalarse en Matilde como una presencia persistente, difícil de ignorar. Desde que Adriana había sido descubierta en los aposentos de Victoria, la búsqueda de la caja de Gaspar dejó de ser una empresa silenciosa para convertirse en un riesgo real. Matilde lo sabía. Cada intento por avanzar parecía estrechar el cerco, atraer miradas y despertar sospechas que antes dormían en la penumbra. Aquella mañana, sentada frente a Atanasio, expresó por primera vez la posibilidad de detenerlo todo, de aceptar que quizá había llegado demasiado lejos. Atanasio no compartía esa idea. Para él, la caja no era solo un objeto, sino la clave de una verdad que el valle había decidido enterrar. Escuchó a Matilde con paciencia, pero respondió con firmeza. Le recordó que Gaspar había vivido rodeado de silencios y que, si habían llegado hasta ese punto, no podían retroceder sin pagar un precio igual de alto. Detener la búsqueda ahora significaba dejar el terreno libre a quienes deseaban mantener el pasado oculto. Sus palabras no eran una reprimenda, sino una advertencia. Matilde se debatía entre el miedo y la necesidad de saber. Pensaba en Adriana, expuesta tras haber sido sorprendida por Victoria, y en las consecuencias que podían recaer sobre ella si continuaban. La presión no era abstracta. Sabía que la casa grande no perdonaba la curiosidad indebida y que cualquier paso en falso podía desencadenar represalias inmediatas. Aún así, la imagen de Gaspar, su silencio y las preguntas sin respuesta la empujaban a seguir. Adriana, por su parte, sentía el peso de esa presión con una intensidad creciente. Desde el enfrentamiento con Victoria, cada movimiento suyo era observado con mayor atención. Notaba cambios sutiles, miradas que se detenían más de lo habitual,
silencios que se prolongaban cuando entraba en una habitación. Aquella vigilancia tácita no hacía sino confirmar que había tocado un nervio sensible. La caja de Gaspar, estuviera donde estuviera, representaba una amenaza real para el equilibrio de poder del valle. En una conversación breve y tensa, Matilde compartió sus dudas con Adriana. Le habló del temor de provocar un daño irreversible, de exponerlas a ambas a un castigo que no podrían esquivar. Adriana escuchó con serenidad, pero su respuesta fue clara. Afirmó que el peligro ya estaba presente, que no había marcha atrás desde el momento en que Victoria la sorprendió. Si se detenían ahora, solo confirmarían que había algo que ocultar. La única opción, según ella, era avanzar con más cuidado, no rendirse. Atanasio respaldó esa postura. Sugirió reducir los movimientos, observar más y actuar menos, pero sin abandonar la búsqueda. Propuso revisar viejos documentos, hablar con personas que hubieran conocido a Gaspar antes de su caída, reconstruir su historia sin levantar sospechas inmediatas. La caja, insistió, no tenía por qué encontrarse a la vista. Podía estar protegida por capas de olvido tan eficaces como cualquier cerradura. La conversación dejó a Matilde con un nudo en el estómago. Comprendió que la duda era un lujo que ya no podía permitirse. El valle no ofrecía espacios seguros para quienes buscaban la verdad. Cada secreto desenterrado exigía un sacrificio, y ella debía decidir si estaba dispuesta a asumirlo. Pensó en Luisa, en los castigos impuestos, en cómo la justicia se aplicaba de manera selectiva. Aquello reforzó su convicción de que el silencio no protegía a nadie. Mientras tanto, en la casa grande, la presión sobre Adriana se intensificaba de manera casi imperceptible. Victoria no la había denunciado abiertamente, pero su advertencia flotaba en el aire como una amenaza constante. Adriana lo sabía y actuaba en consecuencia. Moderaba sus gestos, elegía cuidadosamente sus palabras y evitaba cualquier movimiento que pudiera interpretarse como una provocación. Esa contención, lejos de tranquilizarla, la mantenía en un estado de alerta permanente. Al final del día, Matilde tomó una decisión silenciosa. No se retiraría. La búsqueda de la caja de Gaspar continuaría, aunque con una cautela renovada. Sabía que el peligro era real y que el margen de error se había reducido al mínimo, pero también entendía que la verdad, una vez rozada, no permite ser abandonada sin consecuencias. En el Valle Salvaje, los secretos no desaparecen. Esperan, y ella ya había decidido no dejar que aquel esperara más tiempo en la oscuridad. Las conversaciones aparentemente triviales comenzaron a adquirir un peso inesperado para Amadeo. Lo que al principio eran simples comentarios compartidos en voz baja se transformó, poco a poco, en piezas de un rompecabezas que llevaba tiempo intentando armar sin saberlo. Eva fue quien, sin proponérselo, encendió la chispa. Mientras hablaban de la ruptura entre Pepa y Martín, mencionó la actitud extraña que él había mostrado en las últimas semanas. Silencios prolongados, miradas ausentes, una inquietud que no encajaba con una simple decepción amorosa. Amadeo escuchó con atención. La relación entre Pepa y Martín siempre le había parecido sólida, construida sobre una confianza mutua que no se desmorona de la noche a la mañana. Que todo hubiera terminado de forma tan abrupta le resultaba sospechoso. Eva añadió que Pepa se había mostrado firme, casi resignada, como si hubiera comprendido que la ruptura no tenía que ver con falta de amor, sino con algo más profundo que Martín no era capaz de confesar. Aquella observación resonó con fuerza en Amadeo. A partir de ese momento, comenzó a revisar mentalmente episodios recientes. Recordó los cambios de humor de Martín, su tendencia a evitar conversaciones comprometidas y la forma en que parecía sobresaltarse ante cualquier mención al pasado. Esos detalles, que antes había atribuido al cansancio o al estrés, empezaron a adquirir otro significado. Amadeo comprendió que había subestimado la carga que Martín llevaba encima. Decidió observarlo con mayor atención.
No lo interrogó ni lo presionó. Simplemente se mantuvo cerca, atento a sus gestos y silencios. Martín, ajeno a ese escrutinio discreto, continuó encerrándose en sí mismo. Cumplía con sus tareas de forma mecánica, evitando el contacto visual y rechazando cualquier intento de conversación profunda. Esa actitud no hacía más que reforzar las sospechas de Amadeo. En una charla posterior con Eva, Amadeo compartió sus impresiones. Le dijo que comenzaba a creer que la ruptura había sido solo la consecuencia visible de un conflicto mucho más antiguo. Eva coincidió. Añadió que había notado en Martín una culpa persistente, como si se reprochara algo que no podía nombrar. Ambos comprendieron que aquel silencio no era casual ni inofensivo. Era una barrera levantada para contener algo potencialmente devastador. Amadeo se debatía entre el deseo de ayudar y el temor de descubrir una verdad incómoda. Sabía que, en el valle, los secretos personales rara vez permanecen aislados. Tarde o temprano, se entrelazan con los conflictos mayores y terminan afectando a todos. La idea de que Martín pudiera estar involucrado en algo grave le resultaba inquietante, pero no podía ignorarla. Esa inquietud se intensificó cuando Amadeo recordó ciertos episodios del pasado, pequeñas incongruencias que nunca había llegado a cuestionar, conversaciones interrumpidas, cambios de versión, una insistencia de Martín en mantenerse al margen de determinados asuntos. Todo empezaba a encajar de una forma que no le gustaba. Comprendió que había pasado demasiado tiempo mirando hacia otro lado. Decidido a no seguir ignorando las señales, Amadeo intentó acercarse a Martín una vez más. No lo hizo con acusaciones, sino con una invitación a hablar, a compartir la carga que parecía consumirlo. Martín reaccionó con un rechazo casi automático, cerrándose en banda. Esa negativa fue, paradójicamente, la confirmación que Amadeo necesitaba. No era solo dolor, era miedo. Al quedarse solo, Amadeo reflexionó sobre lo que había descubierto sin palabras. Entendió que la ruptura entre Pepa y Martín no era un hecho aislado, sino el síntoma de algo más profundo que amenazaba con salir a la luz. Eva, al compartir sus observaciones, había contribuido sin saberlo a desmontar una fachada cuidadosamente construida. Ahora, la pregunta no era si existía un secreto, sino cuánto tiempo más podría permanecer oculto. El día terminó con una sensación de inquietud creciente. Amadeo sabía que había cruzado un umbral invisible. Ya no podía fingir que no veía lo que tenía delante. El silencio de Martín se había vuelto demasiado elocuente, y la ruptura con Pepa había actuado como el detonante que revelaba una verdad latente. En el Valle Salvaje, cuando las piezas empiezan a encajar, es solo cuestión de tiempo antes de que el conjunto se desplome. El paseo entre Alejo y Braulio se desarrolló bajo un cielo gris, como si el propio valle presintiera la carga de aquella conversación. Caminaron en silencio durante varios minutos, siguiendo un sendero que bordeaba los campos, lejos de la casa grande y de cualquier oído indiscreto. Braulio fue quien rompió el silencio, hablando de Domingo con una serenidad que desconcertó a Alejo. No lo evocó como una víctima, ni como un villano, sino como un hombre complejo, lleno de contradicciones, capaz de actos generosos y de errores irreparables. Alejo escuchó con el cuerpo tenso. Cada mención a Domingo le devolvía imágenes que había intentado borrar. La noche, el miedo, la urgencia de proteger a Luisa. Braulio habló de su infancia marcada por la ausencia, de cómo había crecido con preguntas sin respuesta y versiones incompletas. No acusó directamente a nadie, pero dejó claro que nunca había aceptado del todo la explicación oficial sobre la muerte de su padre. Aquella calma, lejos de tranquilizar, inquietaba profundamente a Alejo. En un momento del paseo, Braulio se detuvo y miró a Alejo con una franqueza desarmante. Le dijo que el pasado no se podía cambiar, pero que ignorarlo solo prolongaba el daño. Alejo respondió con cautela, afirmando que el valle había vivido demasiadas tragedias y que removerlas podía provocar nuevas heridas. Braulio asintió, pero replicó que las heridas no sanan cuando se cubren,
sino cuando se limpian, por doloroso que sea el proceso. Ese intercambio marcó un punto de inflexión. Alejo comenzó a sospechar que la llegada de Braulio no respondía solo a una necesidad de respuestas personales, sino a un propósito más definido. Percibió en sus palabras una determinación paciente, una estrategia que no se revelaba de golpe. Braulio no buscaba una confrontación inmediata. Parecía estar midiendo el terreno, evaluando reacciones, confirmando intuiciones. La conversación derivó hacia el presente. Braulio preguntó por Luisa, por el niño, por la vida que Alejo había construido. No lo hizo con tono inquisitivo, sino con un interés que resultó incómodo. Alejo respondió con frases breves, cuidando cada palabra. Sabía que cualquier desliz podía ser interpretado como una confesión involuntaria. Esa contención reforzó las sospechas de Braulio, que percibía las barreras levantadas con demasiado empeño. Al reanudar la caminata, Alejo se dio cuenta de que el equilibrio de poder había cambiado. Aunque seguía siendo el anfitrión, era él quien se sentía observado y evaluado. Braulio avanzaba con la seguridad de quien sabe que el tiempo juega a su favor. Esa paciencia, más que cualquier amenaza, encendió las alarmas de Alejo. Comprendió que el enfrentamiento no sería inmediato ni frontal, sino lento y calculado. Al regresar hacia la casa grande, el silencio volvió a instalarse entre ambos. Alejo sentía un nudo en el estómago. El paseo había confirmado sus temores. Braulio no había venido solo a recordar a Domingo, sino a desentrañar una verdad que podía destruir todo lo que Alejo había protegido durante años. Esa certeza lo obligaba a replantearse cada movimiento, cada silencio, cada decisión futura. Esa tarde, Alejo buscó a Bárbara para compartir su inquietud sin entrar en detalles comprometedores. Le habló de la conversación, del tono de Braulio, de la sensación de estar siendo analizado. Bárbara escuchó con atención y le recordó que, en el valle, quienes regresan del pasado rara vez lo hacen sin un motivo claro. Le aconsejó prudencia, pero también honestidad consigo mismo. Ignorar el problema no lo haría desaparecer. Braulio, por su parte, se retiró con la convicción de haber dado un paso importante. El paseo le había confirmado que Alejo sabía más de lo que decía. No tenía pruebas, pero sí una intuición reforzada. Decidió seguir observando, dejando que las contradicciones hablaran por sí solas. Para él, la verdad no era una cuestión de prisa, sino de resistencia. Al caer la noche, Alejo se quedó solo con sus pensamientos. Comprendió que el pasado ya no era una sombra lejana, sino una presencia activa que reclamaba atención. El paseo con Braulio había abierto una grieta difícil de cerrar. En el Valle Salvaje, las caminatas tranquilas pueden ser más peligrosas que los enfrentamientos abiertos, y Alejo lo sabía. El verdadero conflicto apenas comenzaba. Las dudas de Alejo no tardaron en buscar una salida, y Bárbara fue la persona a la que recurrió casi por instinto. La encontró en un momento de calma aparente, ocupada en tareas rutinarias que apenas lograban disimular la tensión que también ella percibía en el ambiente. Alejo no fue directo. Comenzó hablando de la llegada de Braulio, de su manera de observarlo todo y de las preguntas que dejaba flotando sin respuesta. Bárbara escuchó con atención, consciente de que aquel intercambio no era casual. Alejo le preguntó finalmente qué sabía ella de los motivos reales de Braulio para regresar al valle. Bárbara respondió con sinceridad. Lo poco que había compartido con él giraba en torno a la boda de Rafael y Adriana, a la ausencia de invitaciones y a la sensación de haber quedado al margen de decisiones importantes. Aquella explicación, lejos de tranquilizar a Alejo, lo inquietó aún más. Si Braulio no había sido invitado a un acontecimiento tan relevante, ¿qué lo había impulsado a volver ahora con tanta determinación? La conversación derivó hacia la boda. Bárbara explicó que Braulio se había mostrado sorprendido por la rapidez con la que se había organizado todo y por el hermetismo que rodeó la ceremonia. Alejo frunció el ceño. Sabía que no todos los detalles habían sido transparentes y que algunas decisiones se habían tomado para evitar conflictos mayores.
Escuchar esas observaciones desde la mirada externa de Braulio reforzó su sensación de que el regreso no era inocente, sino una respuesta a exclusiones previas. Alejo comenzó a atar cabos. La falta de invitación, la necesidad de comprender el presente del valle, las preguntas sobre Domingo, todo parecía formar parte de una misma lógica. Braulio no buscaba solo respuestas emocionales, sino un lugar en una historia de la que había sido apartado. Esa conclusión inquietó a Alejo, que comprendió que cualquier intento de minimizar la situación solo alimentaría la desconfianza. Bárbara, al notar su preocupación, intentó aportar una visión más templada. Le recordó que Braulio había mostrado interés genuino por Pedrito y por la vida cotidiana del valle, gestos que no encajaban con una venganza inmediata. Sin embargo, también reconoció que su curiosidad era persistente y que parecía registrar cada detalle con una memoria cuidadosa. Aquella combinación de cercanía y observación resultaba difícil de interpretar. La duda se convirtió en una carga compartida. Alejo confesó que temía que la presencia de Braulio reabriera heridas que había intentado cerrar para proteger a Luisa y al niño. Bárbara lo escuchó sin juzgarlo. Le habló de la imposibilidad de controlar por completo el pasado y de la necesidad de prepararse para enfrentar lo que viniera con claridad. No le ofreció soluciones, pero sí una advertencia. Subestimar a Braulio sería un error. La conversación dejó a Alejo con una inquietud renovada. Comprendió que la boda, las invitaciones y las omisiones habían creado resentimientos silenciosos que ahora regresaban con fuerza. El valle, tan acostumbrado a manejar conflictos a través de exclusiones y silencios, se enfrentaba a las consecuencias de esa estrategia. Alejo entendió que debía actuar con mayor transparencia, al menos con quienes estaban a su lado. Al separarse de Bárbara, Alejo sintió que el círculo de dudas se estrechaba. La llegada de Braulio no era un episodio aislado, sino el síntoma de un desequilibrio mayor. Cada decisión pasada, incluso las tomadas con buena intención, comenzaba a reclamar su precio, y aunque aún no sabía cómo enfrentarlo, Alejo comprendió que ignorar esas señales solo haría más dolorosa la inevitable confrontación. La advertencia a Mercedes fue un acto de urgencia más que de estrategia. Alejo la buscó al caer la tarde, cuando el bullicio del valle comenzaba a disiparse y los silencios volvían a ocupar su lugar natural. Sabía que su tía era una de las pocas personas capaces de escuchar sin juzgar y de comprender el alcance real de los peligros que se avecinaban. No podía seguir cargando solo con la sospecha creciente que Braulio había despertado en él. Mercedes lo recibió con una atención inmediata. Notó en su semblante una inquietud distinta, más profunda que la habitual tensión que dominaba aquellos días. Alejo no dio rodeos. Le habló del paseo con Braulio, de sus palabras medidas, de la calma inquietante con la que evocaba a Domingo y del modo en que parecía observar cada gesto como si estuviera armando un rompecabezas invisible. Le confesó que temía que su primo ocultara un objetivo más peligroso del que aparentaba. Mercedes escuchó en silencio, con el ceño levemente fruncido. No interrumpió, dejando que Alejo descargara la preocupación que llevaba tiempo acumulando. Cuando terminó, ella respiró hondo y reconoció que compartía parte de ese temor. Había notado también la manera en que Braulio se movía por el valle, su interés por personas y acontecimientos clave, su habilidad para generar cercanía sin exponerse demasiado. Aquella combinación, le dijo, no era propia de alguien que solo busca cerrar heridas emocionales. La conversación se volvió más íntima cuando Alejo expresó su miedo principal, que Braulio pusiera en peligro a Luisa y al niño. No habló de culpas ni de decisiones pasadas, pero Mercedes entendió perfectamente lo que estaba en juego. Le recordó que el amor en el Valle Salvaje siempre había sido utilizado como punto débil por quienes deseaban ejercer poder. Si Braulio descubría la verdad completa, el daño podía ser irreparable. Mercedes aconsejó prudencia, pero no inmovilidad. Le dijo que vigilar no era suficiente, era necesario anticiparse. Sugirió reforzar la protección de Luisa y limitar cualquier contacto innecesario con Braulio,
sin provocar una confrontación directa que pudiera volverse en su contra. También le advirtió que subestimar a su primo sería un error grave. Braulio, afirmó, no había crecido en el valle, pero lo comprendía con una rapidez inquietante. Alejo agradeció la franqueza. Aquella conversación no le ofrecía soluciones definitivas, pero sí una confirmación. Sus sospechas no eran infundadas. Al despedirse, sintió el peso de una responsabilidad renovada. No se trataba solo de proteger un secreto, sino de proteger vidas que dependían de su capacidad para actuar con inteligencia y templanza. Mientras tanto, Mercedes se quedó sola, reflexionando sobre lo hablado. Pensó en Domingo, en los años de silencio y en cómo las decisiones del pasado seguían proyectando sombras largas. Sabía que el regreso de Braulio no podía desligarse de esas historias mal cerradas. La advertencia de Alejo la obligaba a mantenerse alerta y a reconsiderar alianzas que creía firmes. Esa misma noche, Alejo tomó medidas discretas. Habló con personas de confianza, ajustó rutinas y evitó exposiciones innecesarias. Cada gesto estaba cargado de una cautela extrema, consciente de que cualquier movimiento podía ser interpretado como una señal de culpa. Vivir en esa vigilancia constante comenzaba a pasar factura, pero no veía otra opción. El valle, aparentemente tranquilo, ocultaba una tensión creciente. Alejo comprendió que la advertencia a Mercedes no era el final de un proceso, sino el inicio de una fase más peligrosa. Braulio seguía observando, el pasado seguía presionando y las decisiones futuras se volvían cada vez más difíciles. En el Valle Salvaje, advertir del peligro rara vez basta para evitarlo, solo prepara a quienes escuchan para enfrentarlo cuando finalmente estalla. La conversación entre Mercedes y Dámaso comenzó con una cortesía tensa que ninguno de los dos logró sostener durante mucho tiempo. Mercedes había pedido ese encuentro movida por una preocupación concreta, la seguridad de Alejo. Sabía que Dámaso era un hombre pragmático, capaz de moverse con soltura en terrenos peligrosos, y confiaba en que aún quedara en él un margen para la palabra razonable. No fue así. Desde el primer momento, Dámaso dejó claro que el valle no ofrecía protección gratuita y que cada gesto debía responder a un interés claro. Mercedes habló de Alejo como de un joven atrapado entre decisiones imposibles, alguien que había actuado por amor y no por ambición. Le pidió a Dámaso que no lo utilizara como moneda de cambio en su pulso con José Luis. Dámaso escuchó sin interrumpir, con una expresión impenetrable. Cuando respondió, lo hizo con una franqueza casi brutal. Aseguró que Alejo no estaba en su lista de objetivos, pero añadió que en el valle nadie quedaba completamente al margen cuando el poder se reordenaba. Ese matiz inquietó a Mercedes más de lo que Dámaso quizá pretendía. Ella insistió, recordándole favores pasados y alianzas que habían beneficiado a ambos. Dámaso no negó esa historia compartida, pero señaló que los tiempos habían cambiado. La protección, dijo, ya no podía basarse en lealtades antiguas, sino en acuerdos presentes. Aquella frase dejó claro que la seguridad de Alejo no estaba garantizada. La conversación dio un giro inesperado con la irrupción de Victoria. No llegó de forma discreta ni pidió permiso. Se presentó con una seguridad que contrastaba con la vulnerabilidad que había mostrado en otros encuentros. Dámaso la observó con interés renovado. Victoria no habló de Alejo ni de Mercedes. Fue directa al grano. Insinuó que estaba dispuesta a ofrecer algo más que palabras para consolidar una alianza. Su tono, su postura, todo en ella indicaba una determinación peligrosa. Mercedes percibió de inmediato el cambio en el ambiente. Comprendió que aquel encuentro estaba tomando un rumbo oscuro. Intentó intervenir, recordar los límites, pero Victoria no se detuvo. Habló de poder, de influencia, de lo que estaba dispuesta a sacrificar para asegurarse un lugar en el nuevo orden del valle. Dámaso, lejos de rechazarla, pareció evaluar la propuesta con una calma inquietante. La seducción no fue explícita, pero sí evidente. Victoria utilizó miradas y silencios con la misma eficacia que las palabras. Dámaso entendió el mensaje.
ella estaba dispuesta a cruzar líneas que otros no se atrevían a tocar. Esa disposición la convertía en una aliada potencialmente peligrosa, pero también valiosa. Mercedes, testigo involuntaria, sintió un escalofrío. Aquella escena confirmaba sus peores temores sobre el rumbo que estaba tomando la lucha por el poder. Cuando el encuentro terminó, Mercedes se retiró con una sensación de derrota amarga. Había intentado proteger a Alejo, pero había presenciado algo que escapaba a su control. La alianza que se gestaba entre Victoria y Dámaso no prometía estabilidad, sino un aumento de la tensión y del riesgo para todos los implicados. Comprendió que el valle se adentraba en una fase donde la moral y la seguridad serían sacrificadas en nombre de la ambición. Victoria, al quedarse a solas con Dámaso, dejó entrever una faceta aún más decidida. Le habló de José Luis, de sus debilidades y de cómo estaba dispuesta a aprovecharlas si era necesario. Dámaso escuchó con atención, consciente de que aquella mujer, empujada al límite, podía convertirse en una fuerza impredecible. No sellaron ningún acuerdo explícito, pero ambos entendieron que habían cruzado un umbral. Al regresar, Mercedes buscó a Alejo para advertirle de forma velada. No le contó los detalles, pero le dejó claro que la situación era más grave de lo que parecía y que debía extremar precauciones. Alejo, al escucharla, sintió que el cerco se cerraba aún más. La advertencia confirmaba que el peligro ya no era solo una posibilidad futura, sino una realidad en movimiento. Esa noche, el valle parecía respirar con dificultad. Las promesas y la seducción peligrosa habían tejido nuevas alianzas, y cada una de ellas implicaba un riesgo adicional. Mercedes comprendió que proteger a Alejo ya no dependía solo de advertencias, sino de decisiones firmes y rápidas. En el Valle Salvaje, cuando el poder se mezcla con la desesperación, las consecuencias rara vez se hacen esperar. La llegada de Atanasio a la casa pequeña se produjo en un clima de expectación tensa. No era habitual que apareciera allí con documentos oficiales, y su sola presencia bastó para que el murmullo cotidiano se apagara. Traía consigo la notificación judicial que confirmaba lo que todos temían y nadie se atrevía a nombrar en voz alta. El castigo público de Luisa había sido fijado y debía ejecutarse sin demora. Atanasio no mostró satisfacción ni dureza innecesaria. Su rostro reflejaba el peso de una orden que no le pertenecía, pero que estaba obligado a cumplir. Luisa lo recibió con serenidad contenida. Había aprendido a reconocer ese momento en el que el miedo deja de paralizar y se transforma en una aceptación lúcida. Mientras Atanasio leía el documento, cada palabra caía como una losa, detallando el carácter ejemplar del castigo y la fecha prevista. Pepa y Adriana permanecieron a su lado, sintiendo cómo la indignación y la impotencia se mezclaban en un silencio espeso. Aquella notificación no era solo un trámite, era una declaración de poder dirigida a todo el valle. Atanasio explicó los términos con voz baja, casi respetuosa. Dejó claro que no había margen para apelaciones inmediatas y que cualquier intento de resistencia sería interpretado como una falta mayor. Al terminar, evitó la mirada de Luisa durante unos segundos, consciente de que estaba participando en una injusticia que lo superaba. Luisa, sin embargo, fue quien rompió el silencio. Agradeció la claridad y afirmó que cumpliría con lo establecido. No lo hizo por resignación ciega, sino por una dignidad que sorprendió incluso a quienes la conocían bien. Esa reacción impactó a todos. Pepa sintió un nudo en la garganta. Adriana apretó los puños, luchando por contener la rabia. Luisa no lloró ni alzó la voz. Dijo que no permitiría que el castigo definiera quién era, ni que la redujera a una lección para otros. Aquel gesto de firmeza transformó la escena. El miedo seguía presente, pero ya no era el único sentimiento en juego. Atanasio se marchó dejando tras de sí una sensación de urgencia insoportable. La noticia se propagó rápidamente por el valle, generando reacciones encontradas. Algunos lo interpretaron como una demostración necesaria de autoridad. Otros lo vieron como una crueldad injustificable. En la casa pequeña, la tensión se volvió casi insoportable. Cada objeto cotidiano parecía adquirir un peso distinto,
como si todo estuviera a punto de desaparecer. Luisa se retiró a una habitación para pensar. Repasó mentalmente los últimos acontecimientos, las advertencias ignoradas, las decisiones que la habían conducido hasta allí. No se arrepentía de haber defendido su dignidad, pero comprendía el costo que eso implicaba. El castigo no era solo físico o simbólico, era una forma de aislarla, de recordarle su vulnerabilidad. Aún así, decidió enfrentarlo sin bajar la cabeza. Adriana no pudo permanecer en silencio por más tiempo. Comprendió que aceptar el castigo sin intentar nada equivalía a legitimar la injusticia. Decidió entonces que debía actuar, incluso si eso implicaba un enfrentamiento directo con José Luis. La serenidad de Luisa, lejos de calmarla, reforzó su determinación. No estaba dispuesta a permitir que el valle siguiera castigando a los más débiles para proteger a los poderosos. Esa misma noche, Adriana salió de la casa pequeña con un propósito claro. Sabía que el tiempo apremiaba y que cada minuto contaba. La notificación había marcado un punto de no retorno. Mientras caminaba hacia la casa grande, entendió que lo que estaba a punto de hacer podía cambiarlo todo, para bien o para mal, pero también comprendió que no actuar sería una traición aún mayor. El valle, sumido en una calma engañosa, parecía observarla avanzar. La notificación del castigo había sacudido conciencias y reavivado temores antiguos. Luisa, con su dignidad intacta, se convertía sin quererlo en el centro de un conflicto mayor, y Adriana, impulsada por la urgencia y la rabia, estaba a punto de cruzar una línea que separa la obediencia